Vamos a comenzar con nuestra clase semanal sobre el Sefer Daniel. Y habíamos llegado al hecho que Daniel se encuentra con el Malach Gabriel, con el ángel Gabriel. Y voy a comenzar del Perek Tet en el Pasuk Haf Aleph, o sea, en el Perek capítulo 9, en el Pasuk, en el versículo 21. Y se ve Dani Medaber Batfilá, mientras él estaba rezando, Beaish Gabriel Asher Raiti Bechazon, y Gabriel que yo había visto en el Hazón, había visto en mi visión, ¿bien? Batjilá, en un principio, Muaf Biaf, Nogea Elai Kaet Min Hatare. Y da dos vuelos, como les había dicho que Gabriel Stein, da dos vuelos y llega a mí a la hora de Minja. Vayaven Vaidaver Imi. Y me hizo entender y comenzó a hablar conmigo. Bayomer y dijo, Daniel, Ata yatzati leaskilja. Ahora he salido a enseñarte algo. O sea, vengo a decirte algo que vas a obtener de eso bina. Bina significa leavin davar betoch davar. O sea, que te voy a decir algo y dentro de eso hay que entender otros reivadim, otras dimensiones de información que hay en lo que yo te voy a decir. Hay información contenida dentro de la información. Y le comienza a decir, Betejilata Hanuneja, cuando comenzaste a rezar, Yatzad Davar, Beani Bati Leagid Ki Hamudot Ata. Entonces yo he venido a decir que Hamudot Ata. Es lo primero, que Hamudot Ata. Es por eso que se va a conocer después a Daniel como Daniel Ish Hamudot. ¿Sí? Daniel, la persona, el Ish Hamudot, el hombre de Hamudot. Hamudot quiere decir, es una midá de Hashem Yitbaraj que va a recaer sobre Daniel. Y esto es lo que trae Rashi. Vamos a explicar en forma simple. Como Rashi dice, Divrei Hemed Yesh Becha. Divrei Hemed Yesh Becha. O sea, hay palabras que son Hamudot, que son palabras. La palabra Hamud normalmente se utiliza como algo tierno. Palabras de ternura hay en ti para Kadosh Baruj Hu, pero se refiere a, obviamente, cosas muchísimo más profundas que no suele la palabra ternura en castellano definir exactamente lo que es Hamud. ¿Okay? De aquí también viene, ustedes saben la palabra Gemda, que es como amor, muchas veces aprecio, Ken, Begam Ken en forma negativa, lo tahmod, no codiciar, que no codiciarás. Ubin dabar, entonces tú eres hamudot, hay en ti cosas hamudot, Ken. Ubin badabar beaben bamar'e, y entiende el tema, Ken, behaben, y percibe y comprende bamar'e, o sea, vas a comprender en la visión. Bin Badavar, dice Rashi, beten lev lea bin Badavar. Pon atención, pon corazón para poder entender en este caso. Y así es como dice, comienza él a hablar sobre lo que vamos a estudiar ahora, que es la visión de las 70 semanas. Y dice así, o sea, la profecía de las 70 semanas. Dice, Shabuim Shiveim. Nechtach al Ameja, ועל עיר קודשך, לחלה הפשע ולהתם חטאת ולכפר עוון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון בנביא ולמשוח קודש קודשים. Ok, entonces le dice 70 semanas se han cortado, o sea, hay un tiempo, que es el tiempo de las 70 semanas, que se ha cortado sobre tu pueblo, o sea, sobre el pueblo de Israel, de al ir Kodesheja y sobre tu ciudad santa, lejale, para que termine, para que se acabe Hapesha, para que se acabe la maldad, ulehatem hatat, y para que se vuelva tam, para que se vuelva bueno, para que termine de alguna forma
el hatat, o sea, el pecado, ulejaper abon, y para de esa manera hacer capará por los pecados, uleavi sedek olamim, para traer un sedek, para traer una justicia perdurable, que va a durar, olamim, que va a durar, belachtom hazon, y para cerrar, firmar la visión, de Naví y la visión y el profeta, o sea, lo que va a ocurrir, la profecía, lo que va a ocurrir, Belimshoach Kodesh Kodashim, y poder ungir al Kodesh Kodashim, o sea, para tener nuevamente un Bet HaMikdash. Ok, este es como pueden darse cuenta, la famosa profecía de las 70 semanas. Yo voy a estudiar la profecía de las 70 semanas. Primero vamos a ver lo que Rashi dice. Hay muchísimos comentarios sobre esto, ¿ven? Muchísimos comentarios de todo, de muchas formas los sabios han abierto acá un código, que es el código de las 70 semanas, que está bastante cerrado, pero hay explicaciones, como les dije, pero yo quiero centrarme en dos, porque si no nos vamos a confundir mucho, vamos a tener muchas explicaciones y no vamos a sacar un trigo depurado. Vamos a ver la explicación de Rashi y del Malvin, que creo que son las más fáciles de entender y las más profundas además, y las que nos van a enseñar precisamente qué es lo que está ocurriendo en esta situación. Entonces, dice aquí Rashi. Primero, no se olviden que Hashem le llama a través del ángel Gabriel, que Daniel está rezando. Viene el ángel Gabriel como consecuencia de la tefilá de Daniel. Ahora, esto hay que entenderlo en la profundidad que tiene. ¿Por qué? Porque normalmente la tefilá se considera gesed. O sea, la tefilá es un arutz, es un canal a través del cual nosotros podemos contactarnos con Hashem Yitbaraj, y ese canal produce sobre nosotros rahamim, o sea, produce sobre Am Israel misericordia, piedad, bondad, a través de la tefilá y de la cercanía con Hashem. Sin embargo, la tefilá tiene otro meimad, tiene otra dimensión un poquito más profunda, que viene precisamente del propio nombre de tefilá. Tefilá, la palabra en hebreo tefilá, viene del shoresh pei lamet lamet. Pei lamet lamet, donde viene también en hebreo la palabra plili. Plili significa delictual, que es un hecho delictual. Tiene entonces el shoresh, la raíz de tefilá, un sentido también de din. Tiene también un sentido de din y por lo tanto lehit palel es como una especie de autocrítica, una especie de autojuicio, como si nos estuviésemos juzgando a nosotros mismos, porque está en binyan itpael, para aquellas que conozcan de gramática hebrea, que quiere decir que es un binyan reflexivo, o sea, una forma reflexiva de hablar. Y viene precisamente de un shoresh que contiene también este punto de din, el punto del din. Por lo tanto, en el shoresh, en la raíz, la tefilá se conecta con el din, con la gvurá, pero está meutefet, está rodeada, también cubierta por Gesed Rahamim, que es lo que nosotros pedimos. Aunque hay que entender claramente que las midot Rahamim se expresan en otra tefilá, que no en la amidá precisamente, sino en otra tefilá. Pero en forma simple, la tefilá tiene un tashtit de din, aunque meutefet de Gesed de Rahamim. Y por lo tanto, el que se haya despertado Gabriel como el malaj que viene después de esta tefilá, es que estamos hablando de una tefilá profunda que va a la raíz. Y es por eso que la gvurá, relacionada con el din, Gabriel es gvurá, ustedes saben, es la respuesta a esta profundidad de la tefilá de Daniel. Siendo Daniel mismo también simán de din, Daniel, de la palabra ladun, que es din. Y viene el ángel y le dice a Daniel que le va a decir algo profundo. Y para eso lo prepara a Daniel y le da un apelativo, lo llama Ish Hamudot.
¿bien? El hombre que tiene en sí cosas que son hemed, cosas que son agradables para Hashem, y por eso lo han escogido a él bin badavar be'aben be'mara'e, para que entienda y comprenda qué es lo que se va a expresar. Y ahí viene en el pasuk Hafdalet la famosa profecía de las 70 semanas. Ahora, vamos a comenzar, ahora que hicimos esta pequeña introducción, vamos a empezar con lo que dice Rashi en la profecía de las 70 semanas. Esta profecía de las 70 semanas sirvió como texto base a un libro que escribió, a un Mahamar, no es un libro realmente, es un Mahamar que escribió Rabbi Moshe Ben Nachman, en Nachmanides, que quiero explicar un poquitito por qué y cuál es el tema que él toma, esta profecía de las 70 semanas, y escribe sobre eso un Mahamar. El Mahamar se llama Mahamar Geula, igual que el libro del Ramjal, que hay un libro de Ramjal que se llama también Mahamar Geula, que habla de los dos Meshijim, de la primera etapa, de la segunda etapa, etc. Rabbi Moshe Ben Nachman, Nachmanides, él escribe un Mahamar que se llama Mahamar Geula. Y en ese Mahamar Geula él explica en extenso lo que Hazal pensaron sobre la profecía de las 70 semanas. Este Mahamar Geula del Ramban es un libro que completa, que es como la segunda parte de la disputa que él escribe y que fue obligado a tener con Pablo Cristiani en Barcelona. La disputa es la primera parte y el Mahamar Geula es como la segunda parte. ¿Bien? Normalmente las ediciones, las cosas que ustedes van a encontrar, y lo que yo traduje, habla solamente de la primera parte, ¿no? La discusión de las 3 días, esto que le tocó discutir en tal lugar, en tal lugar y en tal lugar, es como lo que la gente más conoce, lo más popular, entre comillas, para aquellos que lo conocen, pero eso tiene una segunda parte, y esa segunda parte es justamente el Mahamar Geula, donde explica realmente cuál es el camino correcto para entender la Geulá de Israel. La disputa con el Meshumad, con este Yehudí que se había cristianizado, es simplemente que para enseñarle qué no es la Geulá. Eso que ellos dicen, eso no es, y Ramban Nachmanides lo prueba. ¿Okay? Pero después él quiere enseñar que sí es, o sea, la parte positiva, que es justamente el Mahamar Geulá, que es la segunda parte. Y esa segunda parte se basa en la explicación precisamente del tema de las 70 semanas, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Entonces, para que comprendan cuál es la dimensión de un solo pasuk en el Perek Tet, en el pasuk Hafdalet, en Daniel, que da un tashtit, pone una plataforma para algo muy, muy profundo. El pasuk Hafdalet dice así, ya lo leí, ahora voy a leer el Rashi. El Rashi dice así: Shavuim Shideim. Shavua es una semana. Shavuim son semanas en la expresión de Daniel. Todo está escrito en hebreo. ¿Okay? Shivim, 70, o sea, semanas 70. ¿Qué significa eso? Nechtach fue cortado, o sea, es un tiempo que está determinado, es un tiempo que está ya predicho sobre qué, sobre tu pueblo y sobre la ciudad de tu santidad, se refiere a Jerusalén. Entonces dice así: al Jerusalén, o sea, son 70 semanas sobre Jerusalén, millón Jurban Rishon Bimei Tzidkiyahu, desde los días del Jurban de Tzidkiyahu, la época del rey Tzidkiyahu, ad Shehiye Bashnia, hasta que haya en la segunda, o sea, en el segundo Betamikdash, Shehu Ihiye Lejalea Pesha o Leatem Hatat, Sheyekablu Israel et Gemer Puranutam Begalut Titus Beshiavut Edom, y que van a recibir el galut de Tito y la esclavitud de Edom, para que se terminen todos los pecados y todas las afrentas, Averot, Beit Kapru Abonam, y se
se dé término, se haga expiación a los pecados, que de le había el tzedek olamim, y de esa manera traer finalmente el tzedek olamim. Belimshoach lachem kodesh kodashim, para que se unja, o sea, para que se inaugure el Kodesh HaKodashim, Ha'aron, dice Rashi, o sea, que esté el Aarón HaKodesh. Vea Mizbechot, los altares, son dos, no se olviden, son dos altares, el altar del Ketoret que estaba dentro y el altar de los Korbanot que estaba fuera, por eso dice los altares. Bekli HaKodesh, todos los demás utensilios sagrados, se llevó la gema Yedei Melech HaMashiach, que van a ser traídos a ustedes por medio del Melech HaMashiach. Así Rashi, ¿ven? Es lo que Rashi dice. Uminain Shavuim Shivin, ¿y de dónde salen las 70 semanas? Arba Meot Betishim Shana. Son en total Arba Meot Betishim Shana, o sea, 490 años, Galut Babel Shivim, Ubeit Sheni Arba Meot Be'esrim. Ok, voy a explicar primero las fechas. ¿De qué estamos hablando? Cuando habla acá de Shavuim, está hablando de Shmitot. ¿Quién está hablando de Shmitot? Y el cálculo que Rashi nos quiere traer es el siguiente. Si ustedes se fijan, o si ustedes ya conocen, el Beit Sheni, o sea, el segundo templo, estuvo en pie durante 420 años. 420 años, así Rashi lo dice y así como lo sabe. ¿De dónde sabemos esto? ¿Dónde hay un remes? No de dónde lo sabemos, sino de dónde hay un remes. En la Torá, está escrito en Sefer Shemot, que estamos leyendo ahora y vamos a llegar a ese paso, por allá para la parasha de Tumá, si mal no recuerdo. La Torá dice, Be'asuli mikdash v'shahanti betoham. Be'asuli mikdash, van a ser para mí un mikdash, templo, Beshahanti betoham, y yo voy a habitar dentro de ellos. ¿Bien? Shahanti betoham. De la palabra shahanti, viviré o habitaré, de ahí se estudia cuánto va a durar el primer Betamikdash y cuánto va a durar el segundo Betamikdash. ¿Cómo? Shahanti, Shahan, Shin, Haf, Nun, Shahan, quiere decir habitó, habitó. Tav, Yud, Ti, Tav, Yud. La Tav vale 400 y la Yud vale 10. Habitó 410. Eso se refiere al primer Betamikdash. Que Hashem habitó en el primer Betamikdash 410 años. Es la cantidad de tiempo que el templo estuvo en pie. Obviamente Akadosh Baruj Hu no es que esté limitado, no es que él viva y después ya no viva, no. No es una persona que se quedó en la calle, pero es una forma de expresar que ese tiempo que la Shejinah estuvo, Shahen, Shejinah, allí fueron 410 años. Ahora, si yo tomo la misma palabra, Shahanti, y tomo la letra Shin de Shahanti, la letra Nun, y la letra Yud, y formo Sheni, Sheni, o sea, segundo, Sheni, segundo, o sea, el segundo templo, me quedan la letra Tav y la letra Hav. La letra Tav vale 400 y la letra Hav vale 20, o sea, 420, Sheni 420. Eso es lo que está detrás del estudio de Rashi, que dice que en el segundo Betamikdash la Shejinah estuvo Sheni segundo, 420 años. ¿Y cuánto tiempo duró el Galut en Babel? Duró 70 años. Entonces tenemos 420 del segundo templo y 70 años del Galut. Tenemos en total entonces 7, 8, 9, 490 años. 490 años. Y estos 490 años son exactamente 70 Shmitot. ¿Bien? Son exactamente 70 Shmitot, porque 7 por 7 es 49. ¿No? Entonces 490. Esta es la cantidad de tiempo que hay, que está en manos de tu pueblo para transformar
lo que antes era destrucción en algo constructivo, en algo que, como dice acá, elimine el pesha, que borre el pecado, que traiga tzedek olamim, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, esta es la explicación que Rashi trae, que los 470 años se refiere a qué? Se refiere a la cantidad de tiempo que hay, que se le dio a Am Israel, desde que se destruyó el primer Betamigdash hasta el final del segundo Betamigdash, para construir Tzedek Olamim, para construir la posibilidad de la capará del pecado, del Het y del Avon, como está escrito en las tres formas de pecado, ¿no? Ese, digamos, es lo que fue entregado. Estoy estudiando como Rashi lo quiere explicar, y lamentablemente Am Israel por Sinat Hinam, o sea, por odio gratuito, que ese odio gratuito continúa aún presente, y es por eso que el templo no se ha reconstruido nuevamente. Se dio esa cantidad de tiempo, 70 semanas, y no lograron sobreponerse al tema ese del Sinat Hinam, del odio gratuito. Si bien ahora no es, la clase no es sobre entender qué es lo que significa el odio gratuito que está presente y que no nos permite avanzar, hay que obviamente estudiar ese tema en profundidad y entender de dónde viene, cómo se presenta y quiénes son los que lo mantienen, de qué se trata todo eso. ¿Okay? Pero de todas maneras sabemos que por eso, por Sinat Hinam, se destruyó el segundo templo, y si no se ha construido, entonces quiere decir que esa falta todavía está presente, ¿no? Y que Besrat Hashem podamos superarla, en algún momento se pueda superar. Ok, esa es la forma en que Rashi estudia el tema de las 70 semanas, y eso es la base, como ya les dije también, a la explicación del Ramban, de Nachmanides, de qué es lo que significa el proceso de Geulah, y todos los markivim, todos los elementos que están en él. Akshav, el Malbim explica lo siguiente. El Malbim explica lo siguiente. Como les dije, la explicación más simple es la que les acabo de dar. 490 años tienen posibilidad de poder corregirlo todo. Dice el Malbim así: Shavuim Shivim Nechtach. Hay un tiempo de 70 semanas que fue cortado. Odíalo, le dice el ángel a él, She'agezar Shenechtach Benixar al Israel, que el tiempo que fue decretado sobre Israel, Shehiyu Bagalut, que estén en el Galut, Shiv'in Shana, fue de 70 años. Ehem Shiv'in Shmitot, que son, dice Shiv'in Shana, 70 años el Galut de Babel, Hem Shiv'in Shmitot, y estas son 70 semanas. Vamos a ver cómo se arregla, porque 70 semanas no son 70 años, ¿bien? Pero son un año por Shemitah. ¿Bien? Y continúa diciendo que porque los 70 años que Am Israel estuvo en el exilio en Babel fue precisamente porque hubo 70 Shmitot que no guardaron. Como hubo 70 Shmitot que no guardaron, 70 años estuvieron en el exilio. Esa es la opinión del mal. Que Moshe Katú, como está escrito, As tirtzeh haaret et shabtotea, y entonces va a recibir la tierra sus Shabbatot, o sea, la Shemitah que no guardaron, Kol yeme ashalma beatem beeretz oibejen, todo el tiempo va a quedar eso yermo, no va a haber nadie, ustedes van a estar en la tierra de sus enemigos. Bejen amar besof divrei yamin, y así también está escrito al final de divrei yamin, le malot de barashem befi Yirmiyahu, como dijo la palabra de Hashem en boca de Yirmiyahu, entonces entonces durante el exilio de Babilonia va a recibir la tierra sus Shabbatot, o sea, los 70 Shmitot, 70 años que no guardaron, esos 70 años la tierra va a estar desolada. Ve allá Galut le japera bona Shmitot, y entonces el Galut en Babel va a ser ¿para qué? Para hacer capará, para expiar las 70 Shmitot que no guardaron. Umistama hat'u beotama shanim gam beshar averot,
y dice que simplemente también durante esos años que no guardaron Shemitah, también pecaron otros pecados, hicieron otros pecados. Vein ken hat'u bemeshech 70 pe'amim, 70 shanim, shehem 490 shanim. Entonces dice Vein ken, si es así, hat'u pecaron bemeshech shiv'a, pecaron durante 7 veces 70 años, que son 490 años, y por eso se extiende a este número 490. רק שעל יתר עבירות לא יצטרכו להיות דווקא בגלות. Solamente que por el resto de los pecados no estuvieron obligados a estar en el galut, כי על זה סבלו עונשים אחרים, que por estos pecados tuvieron otros castigos. Kol yemei meshech bait sheni. Y esos fueron todos los días del bait sheni. Si nosotros comparamos la historia que está en el Tanaj, ustedes la pueden abrir, la pueden leer, de los reinos de David y Shlomo en adelante, que es el Bait Rishon, hasta su destrucción, y comparan lo que ocurrió durante el segundo templo de los libros de Flavio Josefo, que él describe todo lo que pasó, se dan cuenta que las penurias y las desgracias que Am Israel sufrió durante el Bait Sheni fueron muy grandes, a pesar del templo. A pesar del templo y a pesar de los sabios y a pesar de muchas cosas, sufrieron muchísimo. ¿Por qué? Porque en esos años que había templo, se estaba haciendo capará también por los pecados que habían hecho durante las 70 Shmitot que no guardaron. Rak shal yeter averot, dice lo dafka bagalut. Las otras averot no fueron necesarias el galut. Para hacer capará de la Shemitah se necesita el galut, pero para los otras averot no es necesario galut. Que al César Bluon Hashim Acherim tuvieron otros castigos, como les dije. Kol yemei meshav bait sheni. Sheayu kvushim tachat shlosha malchuyot tejilá, que estuvieron sometidos durante toda esa época, la época del segundo templo, no fue una época de independencia, fue una época de subyugación. Estuvieron sometidos a Madai, a los medos, Uparás, a los persas, de Aharkaj Yaván, después Grecia, de Aharkaj Romi, después Roma, Shekulam Ichbidu Olalehem, que todos estos Malhuyot pusieron su pie sobre ellos, o sea, los sometieron a ellos. Beze ayale haper yeter avonot shehatu. Y esto es justamente para poder lejaper, para poder expiar por todos los pecados que cometieron en 490 shanim halalu, durante esos 490 años. O sea, Malvin nos está diciendo, sigue la misma, más o menos, la misma opinión de Rashid, que estamos hablando 70 más 420, pero él opina que esa cantidad de tiempo está incluida en un gran onesh, de los cuales 70 años en el Galut, para hacer capará por la Shemitot, que no cuidaron, y los otros 420 son años donde tuvieron que hacer capará por los pecados que habían cometido antes de salir al Galut de la destrucción del primer templo. Shav Rashi dice, Asajesh Bona Shemitot Betzerufa Yoblot. Después el Malvin nos trae acá un cálculo bastante largo, ahora no vamos a entrar en él porque hay muchas deot sobre esto, porque todo lo que hemos hablado acá es el cálculo de las Shemitot, que son 70 Shemitot que no guardaron, y por lo tanto una Shemitah por año o un año por Shemitah. La pregunta es si están incluidos los Yoblot o no, el año de Yobel, porque en todos esos años que estuvieron en Israel había Yobel. Entonces sobre eso hay una serie de cálculos que ahora no es necesario ingresar. Lo importante de entender en el Malvin es precisamente esa idea, ¿no? Que estos 490 años fueron años de castigo, 70 en el exilio, por la Shemitot, y los otros dentro de Israel con templo, con Cohen Gadol y después con Hashmonaim, todo eso estuvo, pero sometidos. O sea, fue de alguna manera una especie de tiur, de berur de las cosas que habían hecho.
Después, Malvin va a explicarnos qué significa esto de que estos 490 años, ¿no? O las 70 semanas se refieren a algo que está relacionado con Leavit Tzedek Olamim, una tzedek, una justicia universal. Explica Malvin, Sheim Ayu Shavim B'Tshuvah, si durante esos años hubieran vuelto en Tshuvah, Be'ayaba Zemana Geulah Besof Tav Tzadik Shanim, podrían haber llegado a la Geulah precisamente después de los 490 años, porque los 490 años fueron para purificarse. Si ellos hubiesen en ese momento vuelto en Tshuvah, después de los 490 años habría llegado la Geulah. Sheayam Mevit Tzedek Olamim, que tendría que haber traído una paz mundial, un Tzedek Olamim, Shekol Benei Haolam Yakiru et Haemunah Ha'amitit, que todos los seres en el mundo hubiesen reconocido la emuná verdadera, Beitzdeku betzedek ubemishpat, y se hubiesen unido al tzedek, a la justicia, y al mishpat, y a los juicios, a las cosas correctas por hacer. Eso es lo que él está viendo, ¿no? Eso es lo que le están diciendo a Daniel. Belachtom Hazon Benaví, explica el Malvin, Sheaz Ayu Mekuyamim, que entonces se hubiesen cumplido Nebuat Kol HaNeviim, se hubieran cumplido entonces las profecías de todos los profetas, Behehazon Asher Hazu a la Geulah Atidah, y el Hazón, la visión que tuvieron sobre la Geulah futura, se hubiese cumplido entonces. Beayu kulam mehutamim betabat hamelech, y todos hubiesen estado firmados con el anillo del rey, bejotamosh elemet, con el jotam, con el sello de la verdad. Begam retzonolomar, y también quiere decir con esta expresión, sheaz tashuba nebuah shenit, que entonces iba a regresar la nebuah otra vez, que Moshe Nehemar, como está escrito, Eshpoch et ruji, voy a mandar mi espíritu al kol basar, sobre cada persona, sobre cada ser humano, beniv'u benejenu bnotejen, y van a ser profetas tus hijos y tus hijas. O sea, no solamente que se iba a llegar a la Geulah que él llama Tzedek Olamim, si Am Israel hubieran vuelto en Tshuvah en esa época, o sea, después de los 490 años de la Capará, sino que también las profecías de los profetas se hubiesen cumplido. Y también hay otro natún importante, que es muy importante tenerlo presente, porque esto no ocurrió en ese momento, porque Am Israel tiene el libre albedrío y no supieron sobreponerse al Sinat Hinam, por lo tanto todo esto en ese momento se perdió. Pero las ideas quedan solamente que para otro tiempo. Y una de ellas es que Am Israel van a subir a la Dargá de Nevi'im, van a subir a la Dargá de profetas, tanto ellos como ellas, como dice el Pasuk en el profeta Joel. Y finalmente dice, Belim Shoach Kodesh Kodashim, y ungir al Kodesh Kodashim, o sea, el Betamikdash, Hu Abinyan Shlishi, se refería al Binyan Shlishi, Sheimashach al Pi Nabi, que va a ser ungido por boca del profeta, Sheameshija Mora al Rov Kedushato, el ser ungido nos enseña que tiene una kedusha muy alta. Mashen ken habayit hasheni, lo que no era así con el Bait Sheni, lo nimshach ki chasru bo hamisha devarim be'aya atit leicharet, no fue ungido, lo que fueron ungidos fueron las murallas, ustedes recuerdan lo que hizo Nehemia, y fueron ungidos en diferentes lugares dentro del Arabait para poder construir el templo, pero ese templo era zemaní, ese templo era temporal, y no había profeta en ese momento que hiciera una unción como correspondiera. Ni siquiera Nehemia lo hizo, lo que él hizo fue a través de las murallas. Bealken Nechtach, y por lo tanto fue cortado Onesh, el Onesh,
de 490 años y Mizku. Si hubieran tenido el mérito, el onesh de los 400 años se corta, terminan los 490 años y se cortó el onesh, o sea, hasta llegó la capará. De onesh aroch begalut kaved im lo yizku. Pero si no tienen el mérito, entonces el onesh y el galut se van a extender mucho más. Y fue lo que finalmente pasó. Ukvar be'er morenu Arab Rabbi Yitzhak Abravanel. Y así explicó Rabbi Yitzhak Abravanel, she'achar she'ageulah, después que la geulá, ha'atida, futura, David de Kolamim, va a traer de Kolamim, Shekol Bene Haolam Yakiru Emuná Amitit, todos los seres en el mundo van a reconocer la emuná, la fe verdadera, Sarich Lazezman Yoter Aroch Migalut Akotmot, va a ser necesario mucho más tiempo que los galuyot anteriores. Y esto es justamente lo que ocurre, que el extenso galut de Edom que estamos viviendo es porque ahora el trabajo es muchísimo más lento y va lentamente, la luz va apareciendo y va extendiéndose en forma lenta. En el transcurso de esta extensión hay momentos de mayor oscuridad, hay momentos en que hay más luz, nuevamente se contrae, es algo que va avanzando, obviamente hacia lo que los profetas dijeron, pero los profetas son emet, entonces lo que ellos dicen va a ocurrir. Solo que en ese momento tendría que haber ocurrido allí. Después de 490 años, según lo que ellos dicen, no pasó en forma concreta en ese momento, sí que ahora está extendiéndose hacia un futuro. Este es el Pasuk Havdalet, el 24. Y continuamos en el Pasuk 25. Ya les dije que este Pasuk y lo que significa la siguiente semana y otras cosas más que van a aparecer después están en el Tashtit, en la plataforma del Ma'amar Geulah del Ramban, de Rabbi Moshe ben Nachman. Sigo con el Pasuk 25, dice así. Bateda, tienes que saber, Betaskil min motza davar leashiv olivnot Yerushalayim. Ad Mashiach נגיד שבועים 70 בשבועים 62 תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ בצחוק העיתים. En el mismo sentido de lo que ya habíamos estudiado, sigue el Naví hablando, sigue Daniel hablando y ahora da más detalles sobre el futuro. Y dice así, Bateda, tienes que saber, Betaskil, entender, Min Motza Davar, desde donde sale el asunto, o sea, desde donde la raíz del asunto, ¿okay? Le ashiv, para devolver a las personas a ese lugar, Belibnot Yerushalayim, y construir Yerushalayim, ad Mashiach, hasta el Mashiach, o sea, hasta el momento que va a llegar el Mashiach, ¿okay? Nagid Shavuim Shiva. Se va a extender Shavuim 7 semanas. O sea, lo primero que habló fue de las 70 semanas y ahora está hablando de Shavuim Shiva, de Shavuim Shishim, Ushnaim. ¿De qué está hablando? Ushnaim Tashuv volverá Benibneta Rehobev. Trae otra fecha, una fecha distinta acá, que es un poco, como son todas las fechas del Naví, son un poco difíciles de leer. En las traducciones suelen traducir, pero no necesariamente la traducción es correcta, porque un poco decirle, un poco difícil mencionarlo en español. Fíjense muy bien. Dice acá, la primera fecha que tenemos es Shavuin Shiva, o sea, son semanas 7, o sea, son 7 semanas, no 70 como en un principio, sino 7 semanas, ¿ok? 7 semanas. Después, de Shavuim Shishim Ushnaim, y semanas 62, o sea, 62 semanas. ¿Bien? Ese es el cálculo que tenemos, 7 semanas y después 62 semanas.
Si estamos hablando otra vez de 7 años, o sea, cuando habla de semana habla de 7 años, entonces obviamente los cálculos son muchísimos más, son bastantes años, ¿bajón? Pero de eso vamos a tener que estudiar. Yo les voy a explicar lo que Rashi dice, es bastante simple, no es complejo, simplemente son números para entender lo que está detrás, que es lo que me interesa. Dice el pasuk Havhei en Rashi, Vateda betaskil min motza davar. Tienes que entender de dónde sale. ¿Okay? Mitoch motza davarse, de dónde sale esto, Asher yatza betchilat tahanuneja. Y esto sale precisamente del principio de tus súplicas. O sea, como empezaste a hacer tefilá, de ahí sale toda esta información, ¿no? Leagit leja, te vienen a decir, te da betaskil, que tienes que entender, tienes que comprender, leashiv el ibnot Yerushalayim, ad Mashiach nagit, hasta que llegue el Mashiach que dirija o que extienda, etc. Entonces dice así, Zman anitam miyom ha'churban, desde el momento en que se destruyó el templo, la época del primer templo, Daniel está hablando entre los dos, no se olviden, ¿quién? Advo Koresh Melech Parás, hasta que venga Koresh, el rey de Parás de Persia, Sheamar Kadosh Baruch Hu Alab Shehu Yashub Beineiro, que Hashem dijo que él va a dar permiso para que se construya la ciudad, y así fue como pasó, Ukrao Meshicho Negido, y a él lo vamos a llamar Meshicho Negido. Por lo tanto, cuando está escrito acá Mashiach Nagid, no se refiere al Mashiach ben David, el que nosotros conocemos, sino que se refiere a Ken Koresh, Melech Parás, se refiere a él, ¿bien? Que él es el que va a dar permiso para la reconstrucción de Jerusalén, y por lo tanto a él, aquí el Naví lo llama Mashiach, ¿bien? Mashiach Nagid. Para entender, entre otras, para entender también que muchas veces el Mikra llama Mashiach no necesariamente el Mashiach ben David. Mashiach significa ungido, o sea que fue declarado por Hashem para que hiciera un tafkid, para que hiciera algo. Eso es lo que significa Mesías, que está ungido, que está designado por Hashem para hacer algo. Y así hay que entender. ¿Sí? Entonces, en este caso es Koresh, Ukrao Meshicho Negido, y lo llama así, Mashiach. El tiempo que va a durar desde el Jurban hasta que aparezca este Mashiach, o sea, Koresh, son Shavuin Shiv'a. Van a ser Sheba Shemitot Shlemot. Iyu Bagolá Koden Sheyabo Koresh. O sea, van a estar en la Golá, van a estar después de la destrucción del templo, van a estar en la Golá durante 7 Shmitot. O sea, 7 por 7 son 49. Entonces tenemos aquí que van a estar durante 7 Shmitot. Hay acá una Shelah, si la Kavaná 7 Shmitot son 7 ciclos de 7 años, 7 más 7 más 7 más 7, o si estamos hablando de 7 años y cada año corresponde a una Shemitah. Dice Rashi, Shemitot Shlemot, o sea, Shemitot completa, o sea, 7 veces 7 años van a estar en la Golá, antes que venga quien, Koresh, y que les dé permiso de volver a Jerusalén. Beod Ayuyoter Shalosh Shanim, y van a estar otros 3 años, dice, el amitoch shelo shalma ashavua lo nimnu. Por cuanto que no termina toda una semana, o sea, porque las primeras 7 semanas van a estar, si la semana la acaban 7 grupos de 7 años, entonces por eso no se los cuenta, ¿okay? Y después Rashi trae acá el cálculo, empieza a calcular en forma exacta cómo llegamos finalmente a Hamishim Ushtaim Shana. ¿Por qué? Porque si son 7 veces 7 son 49 más 3, o sea, son 52 años. Después de que han pasado 52 años de la destrucción del primer Bet HaMikdash, dice Rashi, en ese momento les da permiso Koresh para que vuelvan a construir y reconstruir el Bet HaMikdash. ¿Okay? Ad shehazru bimei Koresh are sheba shemitot beshalosh shanim. Fíjense, las que quieran hacer el cálculo, tenemos entonces, dijimos 7 shmitot, o sea 49 años. Después agregamos otros 3 años más, están comprendidos acá, llegamos a 52. ¿Bajón?
Ahora, nosotros sabemos que finalmente la Geulá completa es de 70 años. Quiere decir que desde 52 a 70, ¿cuántos años faltan para que terminen los 70 años? Tenemos de 2, 10 son 8, tenemos otros 18 años. ¿Bien? Entonces, y esto es lo que nosotros leímos en el libro de Ezra y Nehemia, que ellos vuelven, pero se interrumpe la construcción por los goín que vivían acá, que empezaron a hacer problemas en contra de los judíos que estaban construyendo la ciudad y el templo, y se detuvo la construcción hasta que aparece el hijo de la reina Esther después de lo de Purim, y en ese momento da finalmente el permiso. Y eso ocurre después de 18 años y ahí se terminan los 70 años. ¿Bien? Se recuerdan que los 70 años ya los habíamos estudiado en un pasuk anterior. Esa es la explicación de Rashi, muy simple, no es demasiado compleja. Eso es lo que Rashi nos quiere decir. Hubo un Mesías antes de terminar los 70 años. Ese Mesías es un Mesías Nagid, o sea, un Mesías con poder, que fue Koresh, que apareció a los 52 años y quedaban todavía de los 70 a 18 que terminan después que pasa todo lo de la migración. Bien, Dabar Pashut y bastante simple. Akshab. Después, en el mismo pasuk se habla de los Shavuin Shivin Ushnaim Tashuben Ibnetair. Sin embargo, la ciudad va a terminar de ser construida cuando pasen, dice, 62 grupos de que de 70, de 7 años. Tashuben Ibnetair, Bejurbotea o Bejarutsea. O sea, vamos a tener allí toda un tiempo que la ciudad va a empezar a ser construida hasta que finalmente pasen estos 62 semanas, que son 90 semanas, no se olviden, es un grupo de 7 años. Y todo ese tiempo la ciudad va a ser construida y va a ser construida, va a ser construida, hasta que se termine esto de construir. Ubetzok Ha'itim, y va a aumentar la construcción de la ciudad, incluso dice Betzot Aitim, con fortalezas muy, muy poderosas, que va a haber mucha fortaleza. Ok. Sobre todo esto que estamos hablando, obviamente le relatan a Daniel lo que va a ocurrir durante el tiempo que él ahora está en Babel, lo que va a ocurrir después, que es toda esta parte previa y lo que va a venir hasta la destrucción del segundo templo. Hay acá una Shelah que creo también la mencionamos o la estudiamos en algún momento, que estamos viendo que le están diciendo a Daniel, y los jajamín que vivían en la época del segundo templo, igual que nosotros, leían a Daniel, ¿no? Leían y lo entendían muy bien, no como nosotros que tratamos de escarbar en la oscuridad, ¿no? Pero ellos sí lo entendían muy bien, y sabemos entonces que ellos estaban ante un desafío, ¿sí? O sea, era algo en un desafío. Si mantener lo que ya habían construido requería un cambio que se llama, Malvin lo dice claramente, la Bichupa, volver en Chupa. Pasaron las cosas que pasaron y vemos que el pueblo no llegó a ese nivel. ¿Bien? Hay una Sheila que preguntan también actual con respecto a esto. ¿Okay? También hoy día nosotros estamos ante una situación diferente a la que vivíamos hace 100 años atrás, en el Eretz Israel y también en Jutz Laaretz. ¿Okay? Todos conocemos la larga historia del pueblo judío en diferentes partes. Conocemos también lo que pasó en Europa, no solamente hace 80 años durante la Shoah, conocemos lo que pasó en diferentes lugares, conocemos el pogrom de Khmelnytsky en Ucrania, todas las cosas que pasaron en Europa, en muchos lugares, sin fin de persecuciones y una vida que estaba sujeta al capricho de un dictador, de un rey o de quién sabe qué loco que aparecía cada día. Y de pronto, a Israel, en un punto bastante avanzado, hemos llegado a una cierta tranquilidad, entre comillas, ¿bien?
que requiere obviamente también a nivel práctico, a nivel técnico, una cierta protección. Es correcto, ¿no? Y a pesar que resulta a veces, no curioso, pero un poco como cómico, por ponerle un término, perdón, un poco cómico, cierta actitud que tienen ciertas personas, ¿no? El otro día leía algo que había aparecido en una comunidad, no sé, no recuerdo si era o Melilla o Ceuta, estas ciudades que pertenecen a España y Marruecos, de una persona que hablaba de la, de la grata convivencia que hay en esos lugares entre musulmanes, cristianos y judíos, ¿no? En un lugar como este. Entonces hablaba de que son ejemplos que deberían continuar en el mundo. Pero yo me sorprendía del hecho de que las iglesias en esos lugares no tienen protección policial y las mezquitas tampoco, pero las sinagogas sí están con protección militar, sí, de la policía. Entonces uno piensa, sí, si esa es la convivencia, ok, ese es el galut, eso no es la convivencia, eso es un galut, pero da la posibilidad de poder sí tener, Dios mediante, que nunca tenga que ocuparse para nada, pero por lo menos eso existe. Hay otros lugares donde más o menos la tranquilidad está o comprada o resguardada o estructurada o de alguna manera construida. Pero tenemos que saber, como lo sabían los sabios de la época del Segundo Templo, que eso puede quebrarse fácilmente. Si Am Israel no vuelven en Chubá, como tendrían que haberlo hecho en la época del Segundo Templo, lo acabamos de leer, el Malvin lo dijo palabra a palabra. Si hubiesen vuelto en Chubá, hubieran conseguido Tzedek Olamim y no el desastre que fue la destrucción del Segundo Templo. Entonces, todo lo que hoy día tenemos o hemos logrado también puede desaparecer si es que no volvemos en Chubá. Si no retornamos a Kadosh Baruj Hu en forma total y completa, no solamente grupos pequeños, sino todos, y contribuimos a que todos vuelvan, esas policías que están en las puertas de nuestras sinagogas no van a ser suficientes. No lo fue ya. Lo hemos visto en Israel, que supuestamente tendría que estar todo muy protegido, pero no fue así. Entonces, esa sensación que los sabios tenían en la época del Segundo Templo es la que nosotros tenemos que aprender también hoy día. Hay una aftajá, hay una promesa que se va a cumplir, porque la dijo Hashem, y obvio que se va a cumplir. Pero necesitamos también nosotros poner de nuestra parte para que eso realmente ocurra. Y hay que hacerlo, no hay que pensar que simplemente esto va a ocurrir por una cosa mágica, no. Hay que volver en Teshuvá, hay que reforzarse en Torah y Mitzvot para que realmente lo que ya conseguimos en el 2024, en el Tav Shin Pei Dalet, se mantenga. Porque no es nada seguro que se mantenga, a no ser que nosotros realmente estemos conectados con Hashem Be'ezrat Hashem. Esto es el mensaje que hay que entender de esto que pasó entonces. El Malvin lo dijo, se lo acabo de leer. Y hay que grabarlos, deberíamos grabarlos dentro de nuestra mente, enseñarlos y comunicarlos y decirlo, miren, él le estaba hablando de esto, esto no ocurrió y pasó esto otro. Aprendamos para cuando sigamos adelante conectados con ellos. Esto es el Pasuk Haf Hei. Sigo con el Pasuk Haf Vav, el 26, dice, Be'acharea Shavuim Shishim Ushnain Yekaret Mashiach. Bein lo be'air HaKodesh Yashchit at Nagid Haba, Bekitzo Beshetef at Ketz Milchama Neheretzet Shomemot. Vuelve a otra profecía y dice así. Después de las 62 semanas, Yekaret Mashiach, será cortado el Mashiach. Ve'enlo. Obviamente hay que entender de qué Mashiach se habla. Ya se dan cuenta que la palabra es bastante ambigua. Puede referirse a Koresh como puede referirse a otro también.
Véanlo, Ve'air ve'hakodesh yashchit im nagid. Y la ciudad y el santuario van a desaparecer am nagid, con el pueblo que lo controla. Ve'kitzo bashetet, y su fin va a llegar muy rápido. Ad ketz milhamah, hasta que termine la guerra. Meharetzet shomemot, una guerra muy difícil que va a dejar todo desolado. Leo el último pasuk del Perek Tet para terminar y explicar en la medida que tengamos tiempo. Dice, Veikvir Brit la Rabin Shavua Ehad. Y se va a fortalecer un pacto con las multitudes durante una semana, Behatzi Ashavua, y durante media semana, Yashvit Zevach, se va a eliminar el Korban, Uminja y el Korban Minja, Beal Kenaf Shikutzim Meshomem, y sobre las puntas de los ídolos que están callados, Bead Kalene Haratza Titach al Shomem, hasta que se destruya en forma completa y que sea eliminado sobre el Shomem. Shomem es el que está callado, se refiere a los ídolos. ¿Okay? Son palabras muy complejas acá que en la traducción obviamente no alcanza. Vamos a tratar de explicar por lo menos lo que alcancemos ahora del pasuk 26. El pasuk 26 dice, estoy explicando con Rashi, Aharei otan shavuim, después de aquellas semanas, Yekaret Mashiach, Yehareg Agripas Melech Yehuda, Sheaya Moshel Bimea Jorban. Dice acá Rashi que el Mashiach del que se está hablando acá es Agripas. Y dice, después de aquellas semanas de las que nosotros habíamos hablado, que finalmente termina con la destrucción del segundo templo, fue asesinado Agripas. Estamos hablando de Agripas I. Agripas, hubo dos reyes con ese nombre, un Agripas I y Agripas II. Agripas I fue un hombre que lo podemos denominar un tzadik, llamado por Rashi, acá lo denomina el Mashiach. Su hijo no, el sobrino creo que no era el hijo. También se llamó Agripas, pero Agripas II no es. Agripas II fue un traidor y una persona terrible. Sin embargo, Agripas I fue una persona que hizo las cosas según el Sanedrín, y a nombre de él hay una calle en Jerusalén, se llama Rehov Agripas, que está detrás del Shuk, que es el nombre de él, de Agripas I, que era rey de Yehudá, se llama Moshel Bimea Jorban. Él fue Moshel, él fue que estuvo durante la época del Jorban. Bein lo quemó Beinenu, y finalmente desaparece y ponen a otro y ese otro no sirvió. Bueno, eso es lo que ocurre. Mashiach eino el alashon sar de Gadol. Entonces Rashi dice, no es que sea el Mashiach, a pesar que al parecer venía de la familia del rey David, ¿bien? Por un lado y por otro lado venía de la familia de los Hashmonaim, ¿bien? Pero no es el Mashiach que nosotros estábamos esperando, y en ese sentido, no el Mashiach final, ¿okay? Sino que es Moshel de Sar, una persona que gobernaba, Yehudí que gobernaba. La palabra Mashiach también se puede aplicar a una persona que no es Yehudí, como hablamos sobre Koresh, ¿okay? Para que lo tengan claro. Behair de Hakodesh, y la ciudad y el santuario, Etahir betamikdash yashhit am nagid haba alehem, va a destruir un pueblo poderoso que va a venir sobre ellos, Hutitus beochlosam, es Tito y todas sus ejércitos, Bekitzo beshetet, Besofoli klala beleavon sheyesaref koach malchut arish'a al yedei melech hamashiach. Y finalmente va a destruir lo que había en ese momento, y Yeshatef Koach Malchut Risha. Y ahí va a aparecer lo que se conoce como Malchut Risha, que nosotros hablamos de la tefilá, al Yedei Melech, que finalmente eso va a ser destruido por el Melech HaMashiach en un momento. Ve'ad ketz milchama shel Gog uMagog tihye nehreset beshomemesh jerez el shomemut shel Shimamon. Hasta ese momento, hasta que venga una guerra que termine con ese Malhut, que es los romanos, el occidente en general, que ni sabe el occidente, lo que hoy día tenemos, va a quedar todo Nejeretz, va a quedar todo destruido, entre comillas, y Shomemot, o sea, callado. Se refiere al Arabait, que todo queda callado,
no está la Avodat Hashem Mekorit original, que es lo que debería estar, está otra cosa ahí. Y eso es producto precisamente de lo que ocurrió después de la destrucción del segundo templo. Esto en líneas simples, quiero desde en la próxima clase a extender un poco sobre esta situación y las profecías que están contenidas en Daniel sobre este tema. Todo, si tienen Shelot, si hay preguntas, por favor, las pueden hacer con respecto a lo que estudiamos.